3, 2, 1, al aire. Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos en vivo y en directo desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Hoy es martes 18 de noviembre del año 2025. Ya ven en imagen, está con nosotros el señor Jorge Satori, quien aspira a la silla del gobierno municipal de La Guardia. Es un gusto recibirlo. ¿Cómo está usted? El gusto es mío, querido Dorado. Señor Satori, a ver, cuénteme, ¿cómo está La Guardia en este momento después de las torrenciales lluvias que se han registrado en las últimas horas? La verdad es que las crecidas son bastante importantes, a pesar de que el informe del CEARPI ayer registra crecidas únicamente en la cuenca alta del río Piraí y en la cuenca alta del río Grande. Hay que reconocer que en La Guardia atraviesa el río Piraí entre Porongo y La Guardia, y hay poblaciones como Portugués, como Sombrerito, que son muy de La Guardia, a pesar de que están en el municipio de Porongo, y eso ha negado el paso de muchos estudiantes que viven en estas comunidades de Porongo, pero estudian en los colegios de La Guardia, y eso ha obligado a que tengan que salir por el puente del Uruguay y darse una vuelta de aproximadamente una hora más al recorrido común, y eso también tiene un costo en el pasaje, ¿no? ¿Esto se debe a la falta de gestión del municipio actual? La verdad es que la solución es un puente que pueda conectar a estos dos municipios que son tan similares, que son hermanos, pero que lamentablemente, a pesar de lo antiguo que es el pueblito, el municipio de Porongo, es mucho más antiguo que La Guardia, no se ha dado la iniciativa del gobierno nacional por poner un puente. Lamentablemente, hoy por hoy tenemos que llorar varios fallecidos que son personas que vivían en Porongo y han acudido a su fuente laboral en La Guardia, y encontrados por un turbión o una crecida extraordinaria han perdido la vida. Lo mismo personas que transportan la producción de cítricos y miel de Porongo hacia La Guardia cruzando el río son sorprendidos por crecidas extraordinarias y también pierden la vida. Son cientos de personas. Es por eso que se ve la necesidad de que haya un puente entre Porongo y La Guardia, pero hasta ahora la verdad que la iniciativa de la inversión pública brilla por su ausencia. En esta crecida del día de ayer se registraron hechos que lamentar. La verdad es que tenemos que agradecer a Dios que no se hayan registrado pérdidas de vidas humanas, pero sí hubieron algunas personas atrapadas en determinadas islas y en uno y otro lado del río Piraí con la maquinaria que les respecta. Recordemos que tanto el municipio de Porongo como el municipio de La Guardia tienen entre sus principales actividades la extracción de áridos y agregados en el río Piraí. Entonces hay muchas personas que van acopiando sobre el mismo río Piraí, sobre el tercio central, y cuando viene una crecida extraordinaria, entonces son sorprendidos y se suben al punto más alto y esperan ser rescatados, ¿no? Ayer se solicitaba en 3 diferentes puntos el rescate de personas que habían quedado atrapadas. Bueno, gracias a Dios no hay hechos trágicos como ha ocurrido en otras regiones del departamento de Santa Cruz. Lo hemos visto, por ejemplo, en Samaipata, donde hay personas desaparecidas, hay casas destruidas, prácticamente una comunidad entera que ha sido inundada, colmada de lodo, de barro, y eso ha movilizado incluso al propio presidente Rodrigo Paz, que en esta jornada se está trasladando al lugar. Ya hablaba del presidente Rodrigo Paz, don Jorge Satori. ¿Cómo ha visto esta primera semana? Son 8 o 9 días hasta la fecha del día de hoy desde que asumió el poder Rodrigo Paz. La verdad es que tenemos que enfocarnos en 3 diferentes pilares. El primero, que es la cuestión administrativa del gobierno nacional, porque a pesar de ser un ente o un escaño político principalmente, no deja de ser también administrativo, porque tiene que responder a necesidades públicas y tiene que manejar esta inversión pública para atender estas. Entonces, administrativamente hemos visto que ha empezado bastante bien, porque lo primero que ha decidido hacer es revisar las cuentas, revisar los actos administrativos, las inversiones,
el gasto público realizado por la anterior gestión, para poder brindar al país un informe de cómo se encuentran las finanzas públicas, para brindar el informe al país de dónde arranca su gobierno en razón a cumplir las metas que él mismo ha trazado en su oferta de campaña. Ha sido una semana y ya empezamos a conocer diferentes números, ya nos ha dado a conocer, ya es de conocimiento de todos los bolivianos, que estima mínimamente 15.000 millones de dólares que habrían sido malversados y que ha prometido perseguir a aquellos malversadores hasta recuperar el último centavo. Por otro lado, es preocupante de que políticamente todavía no llega a establecer una columna vertebral, un ente político que le brinde el respaldo de estabilidad a su gobierno, ya que vemos que en la conformación del gabinete ministerial tenemos representantes de diferentes fuerzas políticas, de diferentes sectores, pero el presidente necesita personas que brinden su lealtad a la figura que encabeza ahora el Ejecutivo Nacional. Es una gran iniciativa brindar a todos los sectores y a algunos frentes políticos participación para que el proceso de toma de decisiones sea mucho más rico, pero a nivel ministerial debería ser gente que tenga una lealtad comprometida con el presidente para que él en esa confianza pueda avanzar sin mirar a los costados. Como tercer pilar que debe tenerse en cuenta en estos primeros días del gobierno de Rodrigo Paz, que debe cuidar mucho el relacionamiento con gente o personas de su propia o la propia línea política con la que él llegó, especialmente con su vicepresidente. La función del vicepresidente es fundamental, a pesar de que muchos dicen que la quinta rueda del carro, es fundamental. Es el encargado de encontrar los consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que no se vayan a trancar los proyectos de inversión pública que demanden determinadas contrataciones, ya sea de crédito, de servicio u obra, que vayan en beneficio del país. Y tener una relación que se ha visto desgastada a través de las diferentes publicaciones en redes sociales, la verdad es que es preocupante. Entonces, de 3 pilares, hasta el momento vamos que en uno va muy bien, que es la parte administrativa, y eso entiendo que es fruto de que él ha sido funcionario público por los últimos 20 años, ha sido diputado, alcalde, senador, la conoce muy bien, pero políticamente todavía no encuentra una estructura nacional que pueda respaldar su gestión y darle estabilidad. Y por otro lado, el relacionamiento con el vicepresidente y algunos diputados y senadores no se ve que sea lo suficientemente fuerte para que se puedan encontrar consensos en desafíos a alcanzar para el desarrollo nacional. ¿Qué procede en el caso de la denuncia del presidente? 15.000 millones de dólares no es poco, ¿no? De hecho, hay algunas señales que se han mandado el día de ayer. El secretario ejecutivo de la COP fue aprehendido. Hay una orden de aprehensión contra el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. ¿Qué procede ahora? A ver, como preámbulo para responder esa pregunta, se debe manifestar que tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Ministerio Público en los últimos meses nos han sorprendido gratamente porque han hecho un brinco tecnológico. Ambos han celebrado o iniciado el funcionamiento de plataformas virtuales que a lo mejor ya era necesario hace mucho y hoy ya se puede concretar un ecosistema virtual para poder acceder a la atención de diferentes casos, pero falta que esas herramientas tecnológicas brinden la publicidad necesaria de los casos como una especie de transparencia del manejo de estos. En ese sentido tenemos que existen las vías para hacer públicos diferentes casos, pero en diferentes casos puntuales que ahora engloban iniciar la persecución penal a diferentes ex autoridades, no tenemos claros los aspectos o los extremos de por qué se les indican determinadas responsabilidades, tanto al principal representante de la Central Obrera Boliviana y a otros altos directivos, como por ejemplo el ex gerente de MAPA,
además de varios rumores que hay de corrupción, la población no tiene claro el por qué. Entonces, el desafío es transparentar este tipo de procesos para que la población en general pueda hacer un seguimiento a la actuación del representante del Ministerio Público, ya que estas no son autoridades electas y del más alto nivel como para iniciar un juicio de responsabilidades, pero que también pueda hacerse fiscalización y seguimiento a la actuación del Ministerio Público y de la autoridad jurisdiccional, porque dentro de los últimos años, como ha estado la Administración de Justicia, la población tiene la sensación de inseguridad de que si hay algún ex alto funcionario que haya adquirido un crecimiento desproporcional de su patrimonio, va a tener los recursos para poder buscar algún tipo de arreglo con el órgano judicial o el Ministerio Público para verse favorecido. Y de ahí que dentro de los últimos 20 años, Vox Populi, el dicho de que nunca hay justicia para el pobre, solamente para el rico. Entonces, estos procesos que va a iniciar o está iniciando el actual gobierno nacional son una buena señal, pero deben ser complementados con la publicidad de estos procesos para que la población también pueda volver a tener confianza en la Administración de Justicia y la persecución realizada por el Ministerio Público. Pareciera que el presidente hace su propia vocería, de hecho lo ha demostrado el día domingo, ¿no? Al salir a la calle, ante los medios de comunicación y poder comunicar este tema que ha sido muy sonado durante los últimos días. ¿Cómo ve al vicepresidente? ¿Está acompañando el ritmo del presidente? Ya ayer anunció que va a ir por su cuenta con su propio partido para las subnacionales, es decir, prácticamente se separa de Rodrigo. Hay un dicho que dice que las personas solo podemos hacernos cargo de lo que decimos y no de lo que las demás personas entiendan. Y en esa dinámica el presidente hace su papel, cumple su papel como piensa que es la mejor manera, y el vicepresidente pareciera que está entendiendo de la forma también en la que él puede entender. Yo sé que el presidente es muy cuestionado, se dice que no tiene una estabilidad emocional, no tiene una madurez política, pero más allá de cualquier aspecto que le haya llevado a pensar que lo están haciendo a un lado, yo creo que él está jugando su papel. Si él piensa que lo están haciendo a un lado, es natural que él salga a las redes sociales a expresarlo, es natural que él busque su propia iniciativa política, sin importar el acuerdo programático que puedan sostener presidente y vicepresidente en función de las mejores vías para el desarrollo del país en esta gestión que apenas empieza, que todavía nos quedan casi 5 años de gestión y que va a ser una gestión con muchos desafíos. Entonces, yo creo que políticamente el presidente está jugando con los medios que tiene y en la cancha que él entiende que le han puesto para jugar. Vicepresidente. El vicepresidente. Es muy importante dejarlo en claro. Este comportamiento del vicepresidente, este autoaislamiento, si vale el término, ¿es bueno o es malo para la gestión? La verdad es que por sus resultados lo vamos a poder juzgar. Cuando estábamos previos a la segunda vuelta y pasé por tu programa, Vidal, yo había dicho que las diferencias en Santa Cruz entre la Alianza Libre y la Alianza PDC iban a ser muy cortas, y que a pesar de que en Santa Cruz gane Libre, a nivel nacional ganaba PDC y que era la mejor opción para el desarrollo del país. Pero ahora nos muestra un PDC que tiene a sus dos principales candidatos aparentemente con un brazo de distancia, de separación. Yo creo que el vicepresidente, al ser el presidente de la Asamblea Legislativa, que como ya lo dije también en anteriores entrevistas, tiene por principal función natural limitar las atribuciones del presidente como cabeza del órgano ejecutivo, no es negativo que exista un contrapeso entre estas dos figuras. ¿Cuándo se puede establecer
como un vértice negativo es cuando empiecen a trancarse proyectos, empiecen a trancarse contrataciones necesarias para el desarrollo del país. Una de las cosas que a mí me asombró en el discurso de posesión de Rodrigo Paz es que parte de su discurso fue la transmisión de imágenes de cerca de 900 cisternas de diésel o de combustibles, vamos a decir para no especificar cuál, ingresando por la frontera, sin que el presidente haya firmado un solo decreto, ni la Asamblea haya emitido una sola ley. Y eso la verdad que genera una molestia con el contexto internacional, con aquellos proveedores de hidrocarburos, porque veníamos de la administración gubernamental de Arce, como nuestro presidente, y estábamos trancados, no nos llegaba el combustible, y sin embargo en el primer día de gobierno de Rodrigo Paz, sin la firma de un solo decreto, es como que nos hayan levantado el estrangulamiento y se tuvo acceso. Entonces, hay aspectos que se deben considerar en relación a la voluntad del sistema internacional, y entiendo que ha sido positivo el cambio de gobierno. Entiendo que es positivo que el legislativo no esté reatado o supeditado a la voluntad y la decisión del presidente, pero en la contratación de créditos, servicios y obras trascendentales para el desarrollo del país, si empiezan a trancarse, eso va a mostrar que esto es negativo. Si no se trancan y más bien va a existir un apoyo para darle luz verde a estos aspectos muy importantes para el desarrollo del país, entonces va a ser positivo. Se lo voy a preguntar en términos comunes, como habla la gente. ¿Se le volcó el vicepresidente a Rodrigo? ¿Se puede hablar de un transfugio político aquí? Y en temas legales, porque usted es abogado también y le entiende, ¿no? La verdad es que el ente llamado a iniciar una acción, una denuncia administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia por transfugio político es el representante del PDC. Ni Rodrigo ni Edman son los legitimados activamente para interponer este tipo de acción. Y aquí estoy respondiendo como abogado. Sí. Ahora, vámonos al Vox Populi. ¿Se le volcó o no se le volcó el vicepresidente? Hemos tenido puntuales actos oficiales donde han aparecido el presidente y el vicepresidente. Y en ninguno de los actos oficiales yo he visto que haya algún término despectivo, que haya algún mensaje entre líneas de control o de no asimilación de la propuesta establecida por la línea de la candidatura para la presidencia. Entonces, ahorita yo no me aventuraría a decir que se le volcó. Vamos a verlo en los siguientes 6 meses, con los desafíos que tiene el gobierno central, vamos a poder disipar esa duda de si se le volcó o no, y si es positivo o negativo que exista un distanciamiento entre el presidente y el vicepresidente. Ok. Dijo Lara el día de ayer: vamos a ir con nuestra propia sigla, vamos a ir con nuestros propios candidatos porque nos hicieron a un lado. Y haciendo referencia precisamente a la reunión de gabinete de Rodrigo que tuvo el domingo, a la cual no fue invitado. Es decir, ¿será que Rodrigo lo está haciendo un Lara? ¿Será que Rodrigo lo está haciendo un lado a Lara también? Yo entiendo que es una situación que ha sido recurrente en anteriores gobiernos, donde el vicepresidente no siempre estaba en las reuniones de gabinete ministerial al más alto nivel, pero esto no significa que la norma les prohíba ingresar. Entiendo que la vicepresidencia tiene sus actividades propias del cargo y que no siempre va a estar presente en estas reuniones de gabinete. El vicepresidente, al momento de emitir un criterio así, entiendo que es personal, entiendo que no es oficial, porque cada uno tiene sus roles y cada uno debe asumir sus actividades propias del cargo, pero eso muestra una vez más solamente un distanciamiento. Yo no entiendo que sea un aislamiento que se le haya estructurado alrededor del vicepresidente. Que nuevamente, volvemos al primer punto, que el vicepresidente esté tratando de articular una iniciativa política a nivel nacional para participar de estas elecciones subnacionales que se vienen,
responde a que estas dos, las más altas figuras políticas del país, vicepresidente y presidente, necesitan una estructura política que les ayude a brindar una, por lo menos, sensación de estabilidad política en todo el país. Y es una de las cosas que a mí me llama la atención y me preocupa de parte del presidente, porque el presidente debió haber tomado la batuta y empezar a estructurar su propia línea política. Y si va a utilizar el PDC todavía como parte, como el vehículo que los llevó, pero además va a seguir desarrollando acuerdos programáticos, entonces debería ayudar a que el PDC sea el que se estructure a nivel nacional políticamente. Porque si hemos tenido gobiernos fuertes, que hay que reconocerlo, el gobierno de Evo Morales, por lo menos en las 2-3 primeras gestiones fue un gobierno fuerte, es porque tenía una estructura política a nivel nacional. Y sin esta estructura política es difícil generar esa estabilidad. Vamos a ver en los siguientes 6 meses el relacionamiento del presidente y el vicepresidente en el resultado del trabajo de la Asamblea, la capacidad que estos tengan para encontrar consensos en pro del desarrollo del país, y ahí vamos a ver si se ven truncadas estas iniciativas del presidente en la Asamblea, si aparecen los famosos bloqueos que hace tiempo que de un tiempo a esta parte nos están azotando al país y atentan contra nuestros indicadores de desarrollo. Vamos a verlo, pero que quieran estructurarse políticamente, ya sea el presidente o el vicepresidente a nivel nacional, no lo veo con malos ojos. Pienso que es uno de los elementos que va a dar estabilidad política a este gobierno. Perfecto. Dice que los gallos se ven en cancha, ¿no? Esto tal vez pueda ser más que todo una especulación o una expectativa. ¿Cuál cree usted que será el resultado? Es decir, ¿cómo le irá a ir a Lara en las subnacionales? Vamos a los antecedentes. Según los resultados de las elecciones nacionales, ganaron en todo el occidente, lo que era del MAS antes. ¿Usted cree que vuelve a recuperar esa plaza en las subnacionales? ¿Y qué pasa además si gana Lara, no sé, 5 o 6 gobernaciones y no sé, el 50% de las alcaldías a nivel nacional? Yo sé que estoy especulando mucho, pero veamos si es el monstruo del que dicen que es, ¿no? Hay dos aspectos que considerar. El primero, la actividad del presidente para estructurarse políticamente a nivel nacional. Que por rumores, si bien no es información oficial, hay rumores de que el intento iba a ser con Primero la Gente, su agrupación municipal en Tarija, que le iba a expandir a nivel nacional. Y por otro lado, que puede ser el MIR, tras una recuperación, digamos, extraordinaria de la sigla. Pero hasta ahorita no hay nada formal. El presidente no ha mencionado qué es lo que cuál es el acto que va a realizar previo a las elecciones subnacionales. Se lo ve muy cerca de figuras importantes a nivel regional, como por ejemplo en el caso de Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho ha estado en todos y cada uno de los actos muy cerca del presidente, podría ser por ahí. Pero lo cierto es que no se sabe si va a estructurar un cuerpo político a nivel nacional. Por otro lado, tenemos que el vicepresidente, más arrojado, más atrevido, ha dicho que se va a estructurar políticamente a nivel nacional, y eso es natural para una autoridad nacional. Necesita pues una estructura que responda en lealtad y compromiso a su figura y al desenvolvimiento de su cargo en pro de la estabilidad política. ¿Qué pasa si al final de las elecciones el presidente Rodrigo Paz decide apadrinar diferentes siglas en todo el país, ir en alianza y obtener algunas gobernaciones o algunas alcaldías? La verdad es que va a generar todavía una gestión con siglas prestadas, con acuerdos supuestamente programáticos, pero no va a tener la garantía del compromiso y la lealtad con él, sino en relación a acuerdos, lo que no le dejaría un vértice de seguridad o estabilidad política a su gestión. ¿Qué pasa si el vicepresidente, que dijo que ya que se va a estructurar, obtiene un buen número de gobernaciones y alcaldías? Evidentemente
va a tener el cuerpo político para poder levantar la voz ante la estructura del órgano ejecutivo, porque evidentemente desde estas diferentes reparticiones también se ejerce un control. He sabido que el gobierno del expresidente Evo Morales, en su primer gestión, fue muy tímido, fue bastante experimental, y justamente porque no tenía la representación política a nivel nacional mayoritaria. Pero posterior a las elecciones de 2010, cuando ya tuvo representación política en todos y cada uno de los municipios, en todos y cada una de las gobernaciones, por lo menos a través de asambleístas o concejales, entonces ya tuvo mayor presencia y mayor poder para poder definir las directrices de desarrollo según lo había planificado él como máximo representante del gobierno desde el órgano ejecutivo. Entonces, aquí habría una situación sui generis, porque en Bolivia nunca se ha dado que un vicepresidente tenga mayor influjo sobre las directrices de desarrollo de un país que el presidente. Pero en la medida que las representaciones políticas territoriales autónomas brinden mayor respaldo al vicepresidente, el presidente va a tener que sopesar y quizás deba compartir los criterios en el proceso de toma de decisiones mucho más que de igual a igual con el vicepresidente, y el vicepresidente adquiriría una suerte nomás de presidente, que creo que es el desafío que él tenía en el momento de postularse y que está reclamando porque siente que no lo ha conseguido después de estas elecciones. Y como les decía, a mí me parece muy consecuente en relación a dónde él siente que está y dónde quiere estar, las acciones que está desarrollando. Amén de que yo crea que el presidente Rodrigo Paz debe tener el respaldo para poder ejecutar su oferta de campaña, y que en 5 años pueda decir, bueno, mi nota es tanto porque cumplí tantos puntos que había ofrecido en campaña. Perfecto, me queda muy claro el panorama. Doctor Jorge Satori, han aparecido muchos rivales en La Guardia, ¿no? ¿Cuántos candidatos o precandidatos hay ahora en su municipio? Han habido 5 encuestas previas a las inscripciones, incluso previas a la convocatoria de elecciones subnacionales en el municipio de La Guardia. Entre las 5 diferentes encuestas aparecen un total de 21 candidatos. En algunas aparecen 15, en otras aparecen 10, en otras aparecen 20, pero siempre rotando bajo los mismos actores. Y yo tengo el gusto de decir que de las 5, y con la mayor sinceridad y humildad posible de cara a los seguidores, con vos, querido Vidal, de las 5 yo soy el favorito en 2, perseguido muy de cerca por el alcalde de muchas gestiones atrás, Jorge Morales, Chichino. Y en las otras 3 soy el perseguidor de él. Y más allá de que la sentencia constitucional plurinacional 007-2025 establece que solamente 2 veces se puede ocupar el cargo, es bueno que la población exprese su respaldo. Pero también la población debe ser consciente de que hay candidatos que ya no pueden volver a postular para el mismo cargo de alcalde porque lo han tenido más de 2 veces. Y eso me tiene esperanzado en que La Guardia, en estas elecciones subnacionales, pueda confiar en la renovación, pueda confiar en un nuevo paradigma o criterio de desarrollo del municipio, donde podamos trabajar cerca de nuestras casas, cerca del lugar donde pernoctamos y compartimos con nuestra familia, y no en otro municipio que con el tráfico y la mala administración que se ha tenido en los últimos años, tengamos que pasar 1, 2 horas en un transporte público que nos quita más de 1 hora, hora y media de ida y de vuelta, de compartir con nuestros familiares, y principalmente los pequeños, que son los que más lo necesitan. ¿Usted va a conseguir la propia, tiene estructura, o habrá de repente una prestada por allí? Yo tengo una estructura de vecinos de diferentes sectores: adultos mayores, transporte, gremiales, juntas vecinales, juntas escolares, asociaciones de juventudes, ballets, etc.
y que para las elecciones nacionales fueron los que me impulsaron a través de votos resolutivos para buscar el espacio de la diputación uninominal. Y en ese momento hubo una alianza programática con Acción Democrática Nacionalista que fue a través de Libertad y Progreso ADN a las elecciones. Y fui el diputado uninominal de esa sigla a nivel nacional que más porcentaje sacó. En el municipio de La Guardia quedamos segundos, a nivel de la circunscripción terminamos cuartos, muy por encima de los representantes a diputación uninominal de Andrónico, de Manfred, de Johnny, de el mismo Eduardo del Castillo. Entonces fue bastante positivo. Para estas elecciones ADN está habilitado para participar. Ayer o anteayer salió el vocal supremo electoral diciendo que tenía que perder la personería, pero por una chicanería, una acción de inconstitucionalidad concreta, va a poder participar de las subnacionales y está ofrecida para la participación de muchos vecinos, entre ellos yo, de La Guardia para las subnacionales, la sigla de ADN. He tenido reuniones también con NPC, donde están buscando a alguien con un perfil distinto al clásico de llegar y tratar de ordenar con relación a lo que hay, y más bien tener el desafío de acrecentar las recaudaciones propias del municipio de La Guardia. He tenido algunas reuniones con representantes de Voz, que también me parece que tienen un programa muy similar al mío y podría llegarse a una alianza, y algunos acercamientos también con algunos emisarios del gobierno nacional. Entonces tenemos cerca de un mes, se ha dicho según el Tribunal Supremo Electoral en un comentario a el proyecto de ley aprobado en Cámara de Senadores para las elecciones, que hasta el 22 de marzo sería la fecha límite para realizar las elecciones subnacionales. Y si descontamos 3 meses para el calendario electoral, nos da que el 22 de diciembre tendría que levantarse la bandera, iniciar el calendario previo a los comicios subnacionales. Estamos a un mes. Entonces, evidentemente tengo una semana, 10 días para definir los colores con los que vamos a sellar una alianza, y espero que esa alianza no solamente sea con una sigla, sino que sea con varias, para que tengamos una espalda importante política que nos permita no solo llegar a la alcaldía, sino que además nos permita que podamos tener la gobernabilidad y la estabilidad política que permita a La Guardia generar los más de 2.000 fuentes de empleo que he previsto en el plan de gobierno, y que el que se beneficie sea el vecino común y corriente del municipio de La Guardia, y que La Guardia no solamente sea un municipio dormitorio como lo viene siendo hace más de 20, 25 años, sino que sea un municipio turístico, productivo y que cuente con todos los servicios básicos y la seguridad ciudadana. ¿Qué quisiera decirle al vecino de La Guardia en este momento? Yo, para dirigirme al vecino de La Guardia, le pediría que tenga mucha esperanza en los siguientes años que se vienen. Hemos cambiado la línea de gobierno a nivel nacional y esto genera un vértice de oportunidades para todos. Esperamos realmente que vengan días mejores para Bolivia, pero a nivel municipal, ya que se avecinan las elecciones subnacionales, que no se desesperen. No se dejen llevar por las siglas políticas que hoy por hoy están buscando personas para que al final únicamente sean equipo de campaña que pinte paredes, que cuelgue bandera o que los acompañe a repartir volantes y algunos regalitos a cambio del voto, sino que esperen y exijan a todos y cada uno de los posibles candidatos propuestas, pero propuestas razonables, propuestas conociendo la administración pública y el presupuesto que maneja La Guardia, porque muchos les pueden decir que La Guardia, el municipio de La Guardia va a ser Ginebra en 5 años de gestión, pero ni siquiera saben cuánto es el presupuesto que maneja el municipio de La Guardia, y que esperen un poquito para que juntos nos tomemos de la mano y que a raíz de un proyecto que les presentemos nosotros, que tenemos la experiencia, que conocemos los números de La Guardia, que conocemos las necesidades, los desafíos y que las atendemos todas las voces de los vecinos, podamos terminar de estructurarnos bajo una determinada alianza que nos lleve al sillón municipal y todos podamos ser parte del proceso de toma de decisiones y de la administración gubernamental que llegue a mejores días para La Guardia.
Perfecto, muchas gracias. Le agradezco por venir, siempre es un privilegio, un gusto conversar Un con gusto, usted. querido Vidal, para mí siempre es un privilegio. Saludo. Muchas gracias. El señor Jorge Satori, desde el municipio de La Guardia, hoy que aspira precisamente a ese sillón municipal, hablándole a los vecinos para que tomen una mejor decisión. No se dejen llevar, tomémonos de las manos, dice además, y juntos construyamos el futuro de La Guardia. Soy Vidal Dorado desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo. Permiso.